Realmente la construcción de la paz en nuestro país implica un gran reto para todos los colombianos y colombianas que estamos interesados en aportar a este proceso, comprometidos de acuerdo a las necesidades y posibilidades que cada uno de nosotros tenemos. Es muy importante para nosotros en nuestro país. Es muy importante para nosotros poder en este momento pensar que son más de 60 años de conflicto armado asociado a una continua dinámica social, económica, política, etcétera, que ha afectado todas las esferas del desarrollo social de nuestro país y que nos ha ocasionado grandes daños morales, psicológicos, socioculturales, que atentan contra la vida y la libertad de todos los seres humanos, lo cual habla de una crisis humanitaria que hemos vivido en gran parte del país. Representan como en 9 millones de víctimas que aporta el registro de víctimas del conflicto y que nos dice que ese número de víctimas nos habla de aproximadamente un 20% de la población. Al respecto, el padre Francisco de Rú, que fue quien hizo el informe de la Comisión de la Verdad que ha estado trabajando en todo este tiempo, nos dice que si hiciéramos silencio por cada víctima, tendríamos que durar callados durante 17 años en nuestro país, con todo lo que nos está pasando. Entonces, eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Se han llevado a cabo diferentes procesos, digamos, para la negociación y acuerdos que se han llevado a cabo desde el 84 hasta el 2012. Luego se ha realizado el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de la Paz. En el 2016 se firmó ese acuerdo después de 4 años de negociaciones y que se ha puesto en marcha con grandes obstáculos. Ha sido muy difícil llevarlo a la práctica. Tanto así que yo leo una carta que nos ha presentado, que nos mandó Desmond Tutu y nos decía cuando empezábamos este proceso que realmente en Sudáfrica ellos habían tenido que dialogar, escucharse y empezar a trabajar conjuntamente en comisiones de la verdad para poder sanar heridas y poder hacer el paso de esa historia que habían vivido, porque decía que es más difícil construir la paz que hacer la guerra. Esto nos habla entonces de cómo es de importante para nosotros hacer la construcción de la paz para una continuidad que demanda aportes y ajustes para que crezca nuestra conciencia colectiva, todos sabiendo que somos responsables del proceso que vivimos bajo una ética subyacente que priorice el respeto a la vida digna de todas y todos los colombianos, sin distingo de etnia, clase, raza ni territorio, los cuales requieren espacios y estrategias de diálogo donde la contribución de todas las voces esté presente para poder nosotros ir construyendo nuestras vidas y rehaciendo nuestra red social, que ha sido muy, muy afectada. En este aspecto es muy importante pensar en cómo nosotros, ¿sí?, surge la necesidad de estructurar acuerdos que incorporen procesos creativos para construir el futuro con los aportes de los diferentes actores sociales, donde están incluidos los gestores institucionales, las comunidades que son receptoras y gestoras de redes de apoyo, las familias que han tenido que vivir todas estas experiencias de sentirse involucrados en el conflicto y que han sido testigos y víctimas de la violencia. Estas personas han reclamado, ¿sí?, en todo sentido, que haya justicia, reparación para ellos, porque ha sido muy duro vivir este proceso. Igual están también las personas que hacían parte de los diferentes grupos armados al margen de la ley, que se han integrado a la vida civil en procesos de reparación, en procesos de reconciliación, perdón y reconstrucción de una vida de todos. En este orden es muy importante para nosotros trabajar desde una perspectiva generativa, porque nos ha permitido tener un marco epistemológico y paradigmático, con el cual podemos organizar diálogos y reflexiones generativos. Diálogos que nos permiten, por ejemplo, dar curso a la construcción de nuevas ecologías sociales, guiados por el respeto recíproco, con participación de los diferentes actores en contextos definidos por nosotros como colaborativos para la búsqueda de alternativas conjunta de vida más humana, ¿sí? Hemos ido transitando de un pasado traumático a un porvenir donde las diferencias se resuelven en democracia y donde es posible estructurar la paz. En este proceso ha sido muy importante y para mí
he estado trabajando seriamente el concepto de la dignidad como un eje organizador para el surgimiento del humano en un momento de transición que vivimos tan importante, lo cual nos conlleva posibilidades emergentes del diálogo ético y político, ¿sí?, entre sujetos poseedores de derechos inalienables e iguales, pilar de la libertad, la justicia y la paz en el mundo, ¿sí? Esto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no lo plantea, y que nos habla también de cómo se da un impulso al desarrollo humano basado en el propio valor de los seres humanos, enfocado en lo que se puede ser y hacer como protagonistas de la vida. En este mismo proceso surgen subjetividades, en donde ahí están, por ejemplo, esas emergencias y esas renovaciones. Se renueva en sí mismo en lo político, en lo social, en lo psicológico, en lo cultural, en lo histórico. Todo el ser humano está en un proceso de transformación y emergencia permanente. Este proceso entonces implica el reconocimiento para todos del daño y la reparación para poder aliviar el sufrimiento de todas las vidas de las personas en múltiples planos, donde está entonces tiempos, espacios, momentos, circunstancias para el cambio y la no repetición. En este sentido es posible reconocer al otro en su dolor, a partir del diálogo interno que exige pensar en el daño causado. Aquí me ha sido muy importante tener en cuenta lo que nos propone Hannah Arendt, cuando nos dice que se hace persona quien se constituye como tal en la pluralidad del diálogo consigo mismo, que le lleva muchas veces angustia y dolor, ¿sí?, en tanto vive la culpa por el daño que le ha ocasionado a otro, siendo posible en este punto el perdón en cuanto puede recuperar la cualidad de persona al quien es perdonado en su momento por alguien que ha vivido el dolor que le ha causado, ¿sí? Entonces, esta persona que vive esta experiencia también hemos podido ver en la Comisión de la Verdad que puede llegar a perdonar y también vuelve a recuperar su condición de persona de manera justa dentro del reconocimiento de su derecho a la reparación. Es muy importante aquí cómo se integra el tiempo de la experiencia vivida. Se parte de algo que es una experiencia que ha sido en muchos momentos congelada por el dolor y el miedo, ¿sí? Y se actualiza para hacerlo en un contexto de seguridad y confianza que le brindamos en esos contextos de diálogos generativos. Está también el tiempo de la reparación, como decía, individual, pero también el tiempo de la reparación colectiva. Esto ha sido muy, muy importante porque entonces aquí salimos de los tiempos de las instituciones, de los tiempos definidos, desde procesos que ya están estipulados de antemano para vivir realmente el tiempo de la vivencia de las personas y la necesidad de tal reparación en momentos particulares de su historia. Entonces aquí damos cuenta más del tiempo de las emociones y de lo psíquico, más que del tiempo cronológico. Decimos que quien logra hacerse libre en la reparación tiene su propio tiempo, que no es el tiempo oficial, no es el tiempo cronológico, no es el tiempo normativo, etcétera. Lo que lleva a cabo en los procesos, en esos procesos de diálogo y reflexión en contextos donde puede lograr respeto por sí mismo y reconocimiento de su experiencia vivida y narrada. Hace unos días que hablaba de esto, hacíamos ese diálogo con alguien que estaba en mi grupo y decíamos, es muy importante poder sentir ese reconocimiento de la experiencia vivida y no de lo que los demás definen que tiene que vivirse. Eso es muy importante porque aquí no solo el cuerpo y las palabras tienen lugar, sino es lo simbólico que cobra sentido y que es fundamental cuando hablamos de diálogos. Estos procesos brindan aperturas que son obviamente emocionales, relacionales y cognitivas, que hablan de versiones que dan esperanza, ¿sí?, en la configuración de nuevas opciones para la vida de las personas, en donde hay integración solidaria de lenguajes y contextos que son generativos y que impactan no solo las condiciones que definimos individuales y colectivas de las personas, sino también las agendas sociales y políticas. Es muy importante que podamos trabajar en todo y podamos estar haciendo este trabajo en todos los niveles para la construcción e innovación de recursos y alternativas. Esto ha sido fundamental para poder desarrollar todos estos procesos donde la dignidad humana ha sido violentada. Es importante resaltar entonces cómo hacemos aquí el manejo del conflicto, porque entonces lo dirigimos a procesos de negociación donde el afrontamiento, el reconocimiento tienen lugar por todos los integrantes de los diferentes contextos.
Entonces, aquí trabajamos lo que definimos como estrategias generativas, que en su momento también son herramientas generativas para poder trascender la noción del conflicto y poder nosotros trabajar en un nivel en donde, por ejemplo, le damos un gran sentido a la paz, prestando atención a las variaciones de todos los procesos de vida de la gente y que refieren inclusive el orden y el desorden que lleva la vida misma de nosotros dentro de procesos de autoorganización del humano, donde podemos hablar de recuperación de recursos y producción de una manera creativa desde la multidimensionalidad de la vida. Esto ha sido muy importante poderlo realizar. Realmente necesitamos la paz que sea no solamente la paz pequeña, sino también la paz grande. Necesitamos desarmar no solo las manos y los cuerpos, sino también el lenguaje, la mente, el corazón. Esto es lo que nos pide la Comisión de la Verdad, que ha estado trabajando en este país con tanto esmero. Ha hecho diálogos con 30.000 personas y familias, ha hecho procesos de entrevistas muy, muy importantes para poder ir construyendo eso, ¿sí? La convivencia, la no repetición y la reconciliación nacional necesitan de proyectos donde todos podamos trabajar como en este apoyo mutuo para poder salir de estas situaciones. Entonces, recorriendo, digamos, rumbos generativos, ¿sí? Encontramos que es posible sobrellevar el dolor y reorganizarnos para que las huellas del daño no queden como grabadas, impregnadas en el futuro, sino que puedan desplegarse como a diferentes planos y niveles que nos involucran diálogos, aprendizajes, reflexiones, transformaciones para todas las personas involucradas. Aquí los que hacemos el proceso de gestores, bien sea con familias o con actores sociales o institucionales, siempre estamos convocados a vivir la experiencia con gran sensibilidad, sabiendo que nosotros casi que estamos obligados, ¿sí? Que nuestro compromiso es con el país y en momentos de gran incertidumbre, donde estamos invitando a la reflexión sobre este momento histórico que vivimos para la edificación de la paz. Nos corresponde a todos construir algo que es la paz basados en la confianza, que es difícil de construir después de que ha habido procesos de tanta violencia durante tanto tiempo, donde aquí ponemos en juego también nuestra dignidad como profesionales con un pensamiento crítico. O sea, no es desconocer el dolor, es poder reconocerlo y poder construir con todos los actores espacios de diálogo y de reflexión donde haya realmente un reconocimiento de lo que tiene que hacerse para poder recuperar y salir de esa situación, con argumentaciones respetuosas y discernimiento generativo.